Encontré una cámara perdida y lo que vi en esas fotos me cambió para siempre. Nunca imaginé que una simple cámara olvidada en un parque podría arrastrarme a una pesadilla que me perseguiría cada noche. Pero lo que vi no era algo que pudiera ignorar. Si crees que las fotos solo capturan momentos felices, espera a escuchar esto. Todo empezó una tarde de domingo. Había decidido salir a caminar por un parque cercano para despejarme. Llevaba semanas estresado con el trabajo y necesitaba aire fresco. El parque estaba casi vacío, salvo por un par de familias y algunos corredores. El cielo estaba nublado, y el viento hacía que las hojas crujieran bajo mis pies. Fue entonces cuando la vi, una pequeña cámara digital tirada junto a un banco de madera. Estaba sucia y con marcas de golpes, pero todavía parecía funcional. Me agaché, la tomé y miré alrededor buscando a alguien que pudiera haberla perdido. No vi a nadie que pareciera buscar algo. Decidí sentarme en el banco y encenderla. Para mi sorpresa, la batería aún tenía algo de carga. En la pantalla apareció la fecha, 17 de septiembre de 2014. Era extraño, esa fecha era casi 10 años atrás. ¿Quién guardaría una cámara tan vieja en el bolsillo? Abrí la galería. Las primeras fotos eran comunes, paisajes del parque, gente alimentando palomas, niños jugando. Todo parecía normal. Pero a partir de la foto número 15, algo cambió. La imagen mostraba una casa vieja, con pintura descascarada y ventanas tapadas con tablas. En el centro del encuadre, una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con una bata blanca, miraba directamente a la cámara. Su expresión era indescriptible. No estaba sonriendo, pero tampoco parecía enojada. Era como si supiera algo que yo no. La siguiente foto era aún más inquietante, la misma mujer, pero más cerca. Y detrás de ella, en la penumbra, se adivinaba la silueta de una figura alta, con los brazos colgando de una manera antinatural. Me reí nerviosamente, pensando que quizás era algún proyecto artístico extraño. Pero entonces llegué a la foto número 19, y ahí fue cuando el aire se me atascó en la garganta. Era la misma habitación que en las fotos anteriores, pero ahora vacía. Solo que en la esquina, casi fuera del encuadre, había algo, o alguien, de pie. No se veía la cara, solo una sombra alargada, más oscura que el resto de la habitación. Mientras revisaba las imágenes, una sensación incómoda me invadía. Miraba hacia los lados del parque como si alguien pudiera estar observándome. La última foto que vi antes de que la batería muriera hizo que me helara por completo, era una toma borrosa, pero en el centro, estaba yo. No en el parque, no en ese momento, sino sentado en una cafetería, con el café en la mano y mirando por la ventana. Solté la cámara de golpe y me quedé helado. ¿Cómo podía haber una foto mía en un dispositivo que claramente había estado perdido durante años? Empecé a cuestionarme si todo era una broma elaborada o si alguien realmente había estado siguiéndome desde hace mucho tiempo. Me levanté del banco, guardé la cámara en mi mochila y caminé rápido hacia mi casa. No quería quedarme más tiempo en ese parque. Durante todo el trayecto, tenía la sensación de que alguien me seguía. Escuchaba pasos detrás de mí, pero cada vez que volteaba, no había nadie. Esa noche no pude dormir. Me acostaba, cerraba los ojos, y veía el rostro inexpresivo de esa mujer, y la figura oscura detrás de ella. Me repetía que todo tenía que tener una explicación lógica, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Lo peor era la foto mía. Esa imagen no solo era imposible, era personal. Demasiado personal. Decidí que al día siguiente, sin importar el miedo que sintiera, cargaría la cámara y revisaría todo su contenido. Algo dentro de mí me decía que lo que encontraría no iba a gustarme, pero necesitaba saber la verdad. Esa mañana me desperté antes de que sonara la alarma. No había pegado un ojo en toda la noche. Las imágenes de la cámara se repetían en mi mente como una película sin pausa. Lo primero que hice fue buscar el cargador adecuado. Por suerte, encontré uno viejo en una caja de cables olvidados. Mientras la batería cargaba, mi mente no dejaba de divagar. ¿Era posible que la cámara perteneciera a alguien que me conocía?
¿O tal vez había sido plantada allí, en el parque, para que yo la encontrara? El simple hecho de pensar que alguien podía estar jugando con mi vida me provocaba escalofríos. Cuando la batería estuvo lista, encendí de nuevo la cámara. Salté directamente a la última foto que recordaba, mi imagen borrosa en aquella cafetería. Después, la siguiente foto fue como recibir un golpe en el estómago. Era la misma escena, pero más nítida. Yo estaba en la misma cafetería, en la misma posición, y detrás de mí, al otro lado del ventanal, estaba la mujer de cabello largo y oscuro. No sonreía. Su rostro seguía inexpresivo, pero sus ojos parecían clavados directamente en la lente, o en mí. El pulso se me aceleró. No recordaba haber visto a esa mujer ese día, ni mucho menos tenerla tan cerca. Pasé a la siguiente imagen y casi dejé caer la cámara. Era mi edificio. La toma estaba hecha desde la acera de enfrente, justo frente a la entrada. Y en la esquina inferior, apenas visible, se alcanzaba a ver una silueta alta, oscura, como la figura que aparecía en las fotos de la casa vieja. Las siguientes imágenes eran una serie de fotografías nocturnas, todas tomadas desde afuera de mi ventana. Algunas eran borrosas, como si la cámara hubiera sido sostenida desde la distancia con mucho zoom. Pero en una, estaba yo, dormido, con la luz de la televisión iluminando mi rostro. Dejé la cámara sobre la mesa y me cubrí el rostro con las manos. Mi respiración era agitada. Esto ya no podía ser casualidad. Alguien había estado dentro de mi vida, observándome, fotografiándome sin que me diera cuenta, y no desde hace días, sino quizás desde hace años. Sentí la urgente necesidad de averiguar más. Revisé la información de los archivos, las fechas estaban alteradas. Algunas imágenes, supuestamente, habían sido tomadas años antes, pero mostraban lugares y situaciones recientes. No tenía sentido. Decidí imprimir varias de las fotos y llevarlas a la policía. Pero antes, quería saber dónde estaba esa casa vieja que aparecía en las primeras imágenes. Abrí el portátil y utilicé una herramienta para buscar coincidencias en línea. Tras varios intentos, la localicé. Estaba a unos 40 minutos en las afueras de la ciudad, en una zona semirural casi abandonada. Mi lógica me decía que debía dejarlo todo en manos de las autoridades, pero una parte de mí, quizá la más imprudente, sentía que debía ir allí personalmente. Tenía que ver con mis propios ojos qué había en ese lugar. Preparé una mochila con una linterna, una navaja, guantes y mi teléfono. El camino hacia esa zona era solitario, lleno de árboles y casas viejas. Cuando finalmente llegué, vi la casa tal como aparecía en las fotos, pintura descascarada, ventanas tapadas con tablas, y un portón oxidado que apenas se mantenía en pie. Empujé la reja, que se abrió con un chirrido espeluznante. El aire dentro del terreno era pesado, como si el lugar hubiera estado encerrando años de polvo y humedad. Me acerqué a la puerta principal y la empujé suavemente. No estaba cerrada con llave. El interior olía a madera podrida y humedad. El piso crujía bajo mis pasos. En una de las paredes, vi algo que me heló la sangre, docenas de fotografías pegadas en desorden. Muchas de ellas eran las mismas que había visto en la cámara, pero otras eran diferentes, y mucho peores. En varias, yo aparecía en lugares que ni siquiera recordaba haber estado. Y no estaba solo, la mujer de cabello oscuro y la figura alta aparecían, siempre en segundo plano, siempre más cerca en cada imagen. Justo cuando me acercaba para mirar más de cerca, escuché un ruido proveniente del piso superior. Un paso, luego otro. No estaba solo. El sonido de los pasos en el piso superior resonaba como un martillo en mi cabeza. Me quedé paralizado unos segundos, intentando controlar mi respiración. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el latido acelerado de mi corazón. No podía huir sin saber quién estaba allí. Con la linterna en mano, subí lentamente las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mi peso, delatando mi presencia. Los pasos se detuvieron. Eso fue lo que más me inquietó, la sensación de que esa persona sabía que yo estaba subiendo. Llegué al pasillo del segundo piso. La luz de la linterna barría las paredes, revelando más fotos clavadas con chinchetas.
Algunas estaban rotas o dobladas, como si hubieran sido manipuladas muchas veces. Reconocí mi dormitorio, mi trabajo, incluso a mis amigos, todos captados desde lejos, como si alguien hubiera estado siguiendo no solo a mí, sino también a quienes me rodeaban. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba ver una débil luz parpadeante. Avancé con cautela y, al empujarla, encontré una habitación que parecía un santuario perturbador. En las paredes había más fotografías, pero estas eran recientes. Muy recientes. Había imágenes mías de los últimos días, entrando a mi edificio, comiendo, revisando la cámara que había encontrado, incluso saliendo esa misma mañana con la mochila. Sobre una mesa había una laptop encendida. En la pantalla, una carpeta abierta mostraba cientos de imágenes, algunas en tiempo real. Me quedé helado al reconocer una, en ese preciso momento, en esa habitación, la foto estaba siendo tomada desde algún lugar detrás de mí. Giré de golpe la linterna hacia la esquina oscura. Allí estaba ella. La mujer de cabello oscuro. No se movió. No habló. Simplemente me observaba con esos ojos fríos, como si hubiera estado esperando este encuentro durante años. La tensión en el aire era insoportable. ¿Quién eres?, logré decir, con la voz quebrada. Ella sonrió levemente. Tú ya lo sabes, susurró. Siempre has sabido que estaba aquí. Mi mente buscaba desesperadamente sentido a esas palabras. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un ruido detrás de mí, pasos pesados, rápidos. La figura alta emergió del pasillo y se colocó junto a la mujer. No podía verle bien el rostro, pero su presencia era opresiva, como una sombra viva. Ella dio un paso hacia mí. Esa cámara no era para que la encontraras todavía, dijo. Pero ya que lo hiciste, tendrás que quedarte. Retrocedí hasta chocar con la pared. La figura alta se movió para bloquear la puerta. No tenía salida. En un arranque de desesperación, lancé la linterna directamente contra la mujer y corrí hacia la ventana. El cristal estalló y salté, sintiendo el impacto en mis piernas al caer sobre el suelo húmedo. Me levanté como pude y corrí sin mirar atrás, atravesando el portón oxidado y perdiéndome en la carretera. No me detuve hasta llegar a una gasolinera, donde llamé a la policía. Cuando llegaron al lugar, no encontraron a nadie, ni fotografías, ni laptop, ni rastros de la cámara. La casa estaba vacía, como si nunca hubiera sido habitada. Regresé a mi apartamento esa noche intentando convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero al entrar, sobre mi mesa, estaba la cámara. Y junto a ella, una sola fotografía. Era yo, durmiendo, tomada esa misma noche.